Como vimos anteriormente, vimos diferentes culturas. Bueno, exactamente adentrarnos a cada cultura no, pero vimos características de culturas, vimos que todos somos diferentes, incluso solo por nuestra tez sabemos de qué pertenecemos o de dónde descendemos. Entonces ahora quiero preguntarles, o tal vez ustedes que están al otro lado de la pantalla, ¿qué me pueden decir? A ver, no sé, coja su teléfono, coja su computador. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es para usted? No quiero que me lea, porque lo que usted va a investigar lo va a leer. Quiero que me diga con sus palabras, ¿qué es para usted la interdisciplinariedad? ¿Qué es para usted o a qué se refiere, o qué entiende por la primera palabra? ¿Qué es interdisciplinariedad para usted? En referencia al tema que estamos viendo, ¿no? A culturas, a razas, a religiones, a expansiones. ¿A qué nos referimos con la interdisciplinariedad? Tener respeto. Tener respeto, interdisciplinariedad. ¿Quién más me puede Algo sobre decir? disciplina. Disciplina, ¿ya? Sí, puede ser por ahí. Cuando hablamos Ser, de interdisciplinar, inter, que juntamos, ¿verdad? Que se unen, que van a trabajar a la par, que van de la mano, que pueden ir de la mano, ¿verdad? Y esto tiene diferentes enfoques. Puede ser de materias, puede ser por ejemplo, pueden unirse diferentes disciplinas o también pueden ser diferentes culturas, diferentes términos, diferentes teorías, cuando nos hablamos de interdisciplinariedad. Pues eh, consiste en la fragmentación de un conocimiento, que aborda un conocimiento y que se unen estas disciplinas, interdisciplinariedad. Y cuando hablo de inteligencias múltiples, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo inteligencias múltiples? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando digo inteligencias múltiples? Que tiene un coeficiente Teoría, muy Lice. alto, Fátima, dígame, que tiene un coeficiente muy alto. hablamos de inteligencia, ahí decimos uno es más inteligente que otro, ¿verdad? Claro. Inteligencias múltiples. Que cada uno de ustedes tiene un diferente capacidad de, por ejemplo, no quiero decir que sea así. Luis es más pilas en matemáticas que Ricardo, o John es más pilas en matemáticas que Fátima, pero ¿cuál es la diferencia? Pero no, Fátima es más hábil en todo lo que se refiere a sociedad, estudios sociales. Gaby se destaca mucho más en el inglés que yo. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos diferentes inteligencias múltiples, a eso nos referimos. ¿Qué pasa? Alguno puede ser más hábil con la música, otro puede ser más hábil estéticamente, su forma de expresarse, su forma de moverse, su forma de hablar. Otro puede ser incluso introvertido, pero es pilísimas en desarrollar actividades en grupo. Entonces, esas son las inteligencias múltiples. No todos somos iguales, no todos somos iguales. No uno puede captar más rápido cierto tema que otro. No, cada uno es diferente.
y cada uno tiene una inteligencia que lo hace destacar del otro, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de inteligencias múltiples. Y esto, ¿por qué hablo de la interdisciplinariedad y las inteligencias múltiples? Porque haciendo relación al tema que iniciamos acerca de la diversidad, acerca de las culturas, esto hace que la inclusión sea más natural. ¿Por qué? Porque se puede unir la disciplina de cierta cultura con su disciplina de su cultura o de las raíces que usted tenga. Porque la inteligencia múltiple que tiene usted se puede llevar, se puede unir, se puede complementar con la inteligencia que tiene otra persona. A eso me refiero. Ahora, vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a hacer un pequeño, no un pequeño juego, vamos a hacer un conocimiento, a ver, acerca de lo que, qué sabemos, de dónde viene, qué es lo que podemos decir acerca de lo siguiente. Les proyecto. Vamos a hacer este ejercicio de estos recuadros en el que yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les viene primero a la cabeza cuando hablamos de ese? ¿De qué continente proviene cada una de las prendas de vestir? Por ejemplo, un sombrero vaquero. ¿Qué es lo primero que le viene? ¿De dónde viene el sombrero vaquero? Manabí, ¿Ya? Los Montubios. De los montubios. Y extranjeramente, cuando decimos es un sombrero de vaquero. Texas, Exacto, ¿verdad? Botas, o sea, se me asemeja sombrero, botas también, ¿verdad? Cachaco. Cuando decimos un kimono, del Asia, del Asia. a las geishas, ¿verdad? A los chinos, a los coreanos, a los asiáticos. Y cuando decimos alpargatas, De la sierra. a nuestros Estos, indígenas, ¿verdad? nuestros indígenas. Alpargatas indígenas, ¿no es cierto? Entonces, usted solo con un objeto tiene idea de qué pasa, qué viene, por qué es esto. Ahora, en relación con los alimentos, el trigo. La sierra. tierra, En sí, el trigo, el arroz y las patatas se dan en la sierra, ¿verdad? No El sabemos, arroz en la costa. ¿el arroz se da en la costa? Ah, Sí, no. el arroz sí, no se da en la sierra. El arroz en la costa. Ah, sí, es Sí, verdad, las arroceras están. sí, Sí, En la las costa. arroceras tiene de razón. caliente. Ajá. Las patatas en la sierra, ¿verdad? Esas sí, la sí, sierra. Y si les diría el plátano, Aquí en la Costa costa. también. la yuca También en la costa. costa, y alguno que se dé en la Amazonía, ¿cuál podría ser? En la Amazonía. En la Amazonía, limones, Chontacuro. Los limones, la naranja. si hablamos de comida de animales, como nos dice Ricardo, la lima también creo que viene de la Amazonía, pero Las cañas. las piñas en la costa. Las Lo que cañas. yo, a las cañas, la caña creo que se da en la sierra, En ¿o Amazonía no? dan las La caña, porque las grandes azucareras están en la sierra y sacan el azúcar, sacan de la caña. Para pensar, para investigar, ¿verdad? La Pero guava también se da allá. en la Amazonía, Sí, la guava. yo he tenido la oportunidad de estar en cierta parte de la Amazonía y bueno, una anécdota, mi abuelita tenía una finca allá y ella tenía el cacao allá.
Claro, también se da el el cacao. cacao. Y ustedes ven, bueno, no sé, al igual que secan el cacao, ponen Claro. así y lo secan. Yo he visto eso allá y lo chupan Primero y se, primero se coge y se deja podrir para que se le vaya la baba y de ahí se coge, espera el sol y se seca en el sol. yo me acuerdo que el cacao es como el babaco, así, es igualito así, pero es cacao. Babosito. Y lo chupas y es como una guava. Es así, como dice Fátima, es baboso. Pero es como igual, lo chupas y lo sacas la pepa, como una guava. Sí. Y esa pepa la pones a secar y es el cacao. El plátano también he visto en la Amazonía, la yuca. La yuca, todo eso también sí se da ya, ¿no? Vamos Es que con hay el 3 tipos de siguiente. yuca. ¿Qué países tienen los siguientes ritmos musicales? Si hablamos de la cumbia, ¿qué país se le viene a la mente? Ecuador, Colombia. Ecuador. Colombia, Colombia, Ecuador, ¿verdad? Si hablamos Colombia. del pasillo, e- Ecuador, Ecuador. Perú. pasillo del Ecuador. El tango, De Argentina. No, Argentina. el argentino. tango de España. España. El tango argentino, madre. El flamenco es español. La El tango también samba, se baila en España. Brasil. Brasil, ¿no Brasil. es Brasil. cierto? ¿Qué otro género de música podemos incluir aquí para decir a qué país pertenece? La salsa, K-pop, La salsa, Fátima, ¿dónde? La Puerto cosa. Rico, Mm. Gaby dijo algo. el K-pop, ¿En dónde, Gaby? Corea, Ya hablamos de un poquito más lejos. A ver, ¿y qué otro ritmo también? La saya, Vallenato. vallenato Colombia. La saya o la música andina, como dice. Ecuador, Bolivia. Bolivia, Bolivia, más Bolivia. ¿Qué otros géneros? A ver, ¿qué otros géneros han escuchado que puede ser? Ay, no sé cómo se llama. Mm, ay, se me fue El rock. el nombre. ¿El rock de dónde crees que viene? Porque uno es el rock y el otro es el rock and roll, ¿no? Claro que a lo largo de pasar del tiempo, ahora cumbia puede tener Ecuador, pasillo puede tener Colombia, pero ¿de dónde son sus orígenes, verdad? ¿Qué más? A ver, uno que sea europeo, el flamenco, español, ¿no es cierto? Y por ahí Gaby nos dijo un asiático por ahí, ¿verdad? ¿Qué países producen los siguientes platos típicos? El ajiaco, no sé qué es el ajiaco. ¿Alguien conoce qué es el ajiaco? Vamos a el investigar. ajiaco, el ajiaco, ¿Tú conoces el ajiaco, Fátima? el ajiaco, bueno, es que mamá hacía ajiaco, pero es de la costa. ¿Pero No qué sé es? si, ¿Es no una sé si sea. sopa? ¿Es Sí, un... bueno, mamá sabía hacer con verde el ajiaco. Con pero es verde una o con. sopa? Sí, es una sopa, Es como decir un sancocho, algo así. Ya, algo no. similar, Pero, ya, pero no sé entonces, si sea el mismo, porque tenemos diferentes que la costumbres. ya va cambiando, ¿cierto? Dice asado criollo. La sierra. El asado, ¿no? Los ceviches De la cosa. de la Biche de la costa. costa. ¿Y el ceviche de dónde se originó? Es peruano, ¿no? Mm, El propio ceviche es peruano. El locro de papa serrano. Creo que todos estos
platos, y dice tacos de carne de pollo mexicano con México. tacos México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que es el locro de papas, las culturas sudamericanas, en sí, las culturas, porque podemos decir tanto aquí como Perú, como Colombia, un locro de papa, una sopa, ¿verdad? Entonces, se vienen todos estos arrastrando. ¿Qué países realizan los siguientes bailes? Esto sí desconozco. Fadango. ¿Alguien ha escuchado? Sí, el fandango, sí he escuchado. Fadango. ¿Qué tipo de música es esa, Fátima? Es como una, o sea, ¿cómo le explico? Porque como yo soy de la costa, o sea, ya saben bailar con esas faldas anchas así y medio zapateado. Ya, vamos a buscarla, ¿qué es? Fandango. Ponga la música. Ah, sí, tiene razón Fátima, ¿no? La verdad no he escuchado. Primera vez que escucho. ¿Y es un género ecuatoriano, Fátima? Sí, bueno, sí, porque en la costa se baila bastante. Vamos a ver, aquí encontré uno para ver si es que lo proyectamos y vemos. Dame un ratito. A ver, pues Originario amazónico, parece que, según lo que estaba investigando ahorita aquí. a mí me salió re- de Otavalo. Ujú. Pero Ah, sí se baila en la costa, se baila zapateadito ahí con unas faldas anchas cuando se hacen así programas y todo eso. Fandango. No he escuchado, me deja con la duda porque si, si es danzas ecuatorianas, muy bueno. Danza del dragón, solo por el nombre puedo decir que es asiático. La Danza China. del dragón. Ujú. El jarabe tapatío. ¿Quién ha Ese, escuchado ese jarabe? sí no lo he escuchado. Ese sí no lo he escuchado. Jarabe tapatío. Jarabe. mm, parece colombiano, parece. Ah, tiene unos trajes muy coloridos. Ya les voy a poner. Un mexicano también puede ser. Mexicano, parece que fuera mexicano. Sí, mexicano también parece. Sí, mexicano porque ya veo mariachis por ahí. Cuando decía esos gorritos así ya son. A ver, aquí está. Este es el jarabe tapatío, dice. Ya les pongo. Ay. Mm, ese es el jarabe tapatío. Y por Zapat- último te dice la cueca. ¿Qué tipo de baile puede ser ese? Cueca, baile chileno, dice. Sí, baile chileno, dice. Podemos ver. ¿Pidieron la cueca? ¿Sí? Son todas cuecas solicitadas por los bailarines. Ya seguimos. Haciendo...
Baile chileno, ¿no? Chileno. El jarabe tapatío mexicano, el fadango, como dice Fátima, podríamos decirle ecuatoriano, y la danza del dragón asiático, como nos dijo por ahí Luis, chino. Dentro de su barrio, dentro de su barrio, ¿existen vecinos extranjeros o han tenido la oportunidad de relacionarse, tal vez en su Sí, trabajo, en su Lizzy. colegio? Sí, en el ¿Son trabajo, muchos? Lizzy. ¿Son muchos? Dos, Lizzy. Porque yo trabajo independientemente, o sea, tengo el negocio. Tengo dos personas que trabajan para mí. Ya. ¿Y cuáles son sus países de procedencia? Venezuela. Y bueno, no, sí, las dificultades, por lo que ellos se encuentran aquí son conocidos por el país, la crisis económica de su país, ¿no? Y otros, tal Así es. vez, John, no sé, alguien más. Chino también he tenido la oportunidad de conocer. Mm, ¿Y Ah, él Eso chinos, que dice. por qué ha estado aquí? él por negocios así mismo. ¿Trabajo? Sí, por trabajo. O sea, él viaja. Él se va a su país y regresa porque pues, puso dos negocios acá de comida. Lo Ya. conozco yo años. Tal vez alguien más. John, ¿tú me querías decir algo? Es que sí, o sea, tengo un jefe que es chino, dice. Jefe. ¿Y por Ajá. qué crees que él esté aquí? ¿O cuáles Puso fueron? negocio, Pero, puso negocio. por ejemplo, entre Fátima y John me dice, ellos vienen acá, pero no significa que eh, residen aquí, viven aquí, O sea, sí vive, dicen, porque él pasa 3 meses, viaja un mes a su país. pero no ha de ser en este caso como los otros trabajadores de Fátima que son por crisis económicas. Ah, no, no, no. Ellos vienen o sea, a invertir, o sea, a trabajar y Y en el caso a de John me dice que también es su jefe, ¿verdad? Ajá, sí le dicen. Tal vez Luis, Gaby, Ricardo, Yo tengo un vecino que es de Estados Unidos. Vive afirmas aquí. que es de Estados Unidos, vive aquí. Sí. ¿Y cuáles son los motivos por los que ellos se encuentran aquí? Bueno, él vino de ¿O cuál cuando crees que era, es? bueno, él dijo que él vivió toda su vida en Estados Unidos, de casi toda su vida, pero de ahí se vino para acá porque dijo que en Estados Unidos es más difícil y que aquí es como un país más sencillo de vivir. Y ahorita aquí ya tiene a su hija y a su esposa. Ya, tal vez Luis, Ricardo. Yo no, listo, no. En mi caso, yo mismo soy el jefe. En mi caso, ¿qué? En mi caso, yo soy mismo jefe. Yo mismo soy mi jefe. Pero ¿te has tenido vecinos, has interactuado con personas extranjeras? No, no. Una vez pasé tomando, pero no pasé nada de importancia. O sea, no, ya. Bueno, yo, ¿qué podría decir? He tenido dos experiencias. Una, que mi abuelita materna, se casó con una persona extranjera, él vino acá. Para mí, él es mi abuelito, es el único que había conocido. Y sus motivos fue que le gustó el Ecuador. Visitó el Ecuador y le gustó, él era jubilado, era marino y con su salario muy bueno, o sea, para en ese entonces vivir aquí era necesario, era suficiente para él, ¿no? Se enamoró de mi abuelita y decía que le gusta el Ecuador. Y hablando del tema de lo que estábamos diciendo, en referente a su cultura, se defiende a su cultura, él comentaba que nosotros, por ejemplo, en este caso, yo o mis primas, éramos sus nietas.
no de sangre, pero él nos veía así, él veía a su familia, porque decía que allá, de donde él era, de Estados Unidos, no, no tienen esa unión familiar como lo tiene aquí en el Ecuador. Es más, tuvo otros matrimonios y él decía que él nunca vio nacer a sus hijos, tal vez por su trabajo, porque como era marino, pasaba muchos años mucho tiempo en el mar. Entonces él decía que no les veía, no les vio nacer a sus hijos y todo el tiempo que vivió con nosotros nunca les conocimos. O sea, él decía que la cultura de aquí de Ecuador, de eso de ser familia, fue bastante fuerte, que a él le gustó. Y su familia convivió con nosotros y a él le gustaba eso, le gustaba bastante eso, ¿no? Y de ahí tuve una experiencia con una chica de Suiza que vino de intercambio aquí, que vino de intercambio. Y esa era su razón. Para empezar, esa era su razón. Vino de intercambio por el idioma también a aprender otro idioma. Y lo que a ella le gustó, es que la diversidad de comida, la diversidad de frutas, eso es lo que ella bastante le gustó. Pero ella ya retornó a su país, viene de vez en cuando. Le gusta el Ecuador. No sé por qué a los extranjeros les gusta bastante el Ecuador, ¿no? Pero esos son los motivos, Tenemos esos mucha son, diversidad, Lisa, creo yo, ¿no? sí, esos son los motivos por los que las dos experiencias que yo he tenido han venido, ¿no? Uno vino por paseo y le gustó, y el otro vino de intercambio. En el caso de John y de Fátima, las personas extranjeras que conocen han venido por Sí, negocios también y tengo, Lisa, una amiguita colombiana, ella es como familia para nosotros, ella también le encanta el Ecuador. Vivió algún tiempo acá sí mismo, pero ya se retornó a su país. sí, entonces les agrada eso en referencia a cultura. Y por ejemplo, John nos dice que tu jefe es chino. ¿Qué cultura diferente a la nuestra has podido observar en él? O sea, así cuando va a almorzar en la hora de almuerzo y todo, o sea, es diferente la comida. Comen como que más vegetales. Eso he logrado ver bastante. Ya, ¿qué más puedes Así, destacar? fideos, este, o sea, fuma bastante tabaco, pero no son los mismos de aquí, son tabacos chinos. ¿Ya? ¿Y alguna Ajá. vez has tenido oportunidad de conversar con él y, no sé, te ha podido contar alguna experiencia acerca de su cultura o de su forma de hablar o algo que haga referente al tema que hoy estamos viendo? Ajá, sí me ha enseñado así como que aprender a hablar en chino, pero es un poco difícil. Se hace un poco complicado. Es que ellos son medio raros también. Son No un son poco así. introvertidos, ¿no? Son un poquito como los llamaríamos aquí antisociales. No, Son no, como que más serios así, no es como uno, pongamos que ya hace amistad, ellos no son tan así, son como más serios, sí. ya. Y por ejemplo, Fátima, usted que ha tenido experiencia con venezolanos, ¿qué ha podido diferenciar entre la cultura de ellos y la de nosotros? La manera de hablar es bastante, o sea, diferente a la de nosotros y en lo que es comida también, porque ellos comen otro tipo de comida, por lo menos las personas que trabajan ahí en el local, ellos no les gusta lo que es el sancocho, el seco de pollo no lo preparan igual que a nosotros, le ponen algo más, el ceviche lo preparan muy diferente, entonces sí son, Son diferentes culturas, diferentes sí, costumbres, diferentes lenguas y hasta diferentes religiones, ¿no? así Entonces, en es. el caso de la chica que les mencionaba, ella vuelta, eh, hacía mucho referencia, dice que muchas de las veces no les veía a los papás, incluso estando allá, ¿no? Incluso estando en su país. eh, Eso de, no sé, de vivir en familia, de compartir, dice que es muy raro, que es muy raro. Porque, por ejemplo, nosotros aquí decimos, ay, nos vamos a visitarle a tu primo, nos vamos a visitarle a tu tía, a tu tía, a tu abuelita, ¿verdad? Dice que allá no, que allá rara vez le visitaba a la abuelita, rara vez. Y ahora
Ella está estudiando, allá está estudiando, pero ella no vive en la casa. Ella no vive en su casa con sus papás. Tiene un departamento alquilado con amigos. Y es que son, por ejemplo, nosotros aquí eso, si no eres de provincia, nosotros aquí como ciudad no lo hacemos eso, ¿verdad? Entonces son diferentes costumbres, culturas, diferentes formas de pensar y que poco a poco, en este caso, en el caso de Fátima y sus colaboradores, tratan de acoplarse a lo que aquí se presenta, ¿verdad? Vamos a ver ahora la diversidad de culturas. A lo largo de la Dice, historia, dígame, Fátima. disculpe que le interrumpo, pero al encebollado sí no se resiste nadie. Ah, entonces sí, es cierto, todo el mundo dice que el encebollado es riquísimo, es verdad. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños, unas han durado pocas décadas y otras se han existido por milenios. Unas han realizado notables guerras y otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unas contra otras. Han surgido recelos, han surgido recelos en los que han surgido recelos que en no pocos casos han terminado en guerras. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan ciertas tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, con los pueblos denominados, entre los pueblos dominadores y los indígenas de América. Eso ha sucedido entre cristianos orientales y árabes islámicos, pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica, como los esfuerzos que han hecho para que los mismos lugares coexistan entre diferentes culturas y creencias. Ahora, esto pasó, lo que les acabo de hablar, un ejemplo de ello sería en la Segunda Guerra Mundial, que el dictador Hitler sí hizo genocidio ante los judíos, que eran otra cultura, que eran de otra religión, entonces sí, en este caso sería un enfrentamiento de guerra, ¿verdad? Y si hablamos de pueblos dominadores hacia los indígenas, nos remontamos a épocas pasadas, como los españoles que conquistaron a Ecuador y, por ejemplo, los portugueses que conquistaron Brasil, los ingleses que conquistaron Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de dominadores. Creo que ahora las diversas culturas y creencias son más aceptadas ante la sociedad, son más aceptadas, aceptas, ya no impones, ¿verdad? Una sola humanidad. Las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a la especie humana, es decir, que son iguales en su dignidad y derecho, lo que les decía, o sea, ya somos una sola, no hay personas diferentes. Así como no hay culturas superiores e inferiores, no hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior a otras es peligroso, sino falso también. Hasta aquí nos vamos a quedar. Hemos visto diversidad, en sí diversidad acerca de las culturas, diversidad de físicos. Hemos hablado de diferentes bailes, hemos hablado de diferentes vestimentas y a qué pertenecen, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí y nos vamos a conectar a la siguiente hora, ¿ya? En unos 3 minutos. Gracias, chicos.